El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. El seminario comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, buenos días, ¿me escuchan? Ok, gracias por la confirmación. Bien, entonces, muchas gracias por su tiempo, por conectarse. Yo soy Aline Mora, soy la especialista técnica de guantes y protección mecánica en DuPont. Y estoy aquí hoy para conducir ese webinar con ustedes. Estoy acá, pueden ver al fondo, en el laboratorio desde Brasil, Paulínia, en Brasil, del laboratorio de protección mecánica que tiene DuPont. Y vamos a hablar un poquito ahí sobre protección de manos, sobre las normativas, los cambios que tuvimos y principalmente ver la experiencia, ¿sí? ver esos cambios como que en los equipos, con cuál es la performance, las diferencias que vamos a tener con diferentes muestras, materiales. Entonces, espero que aprovechen mucho ahí. Bueno, les pido ahí una disculpa por el idioma, si no, espero que comprendan todo. Voy a intentar como hablar un portuñol ahí, pero espero que me comprendan, ¿sí? Si tienen preguntas, pueden poner en el chat y al final de la presentación yo la voy a contestar a todas, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar. Bueno, como dice, vamos a hablar un poquito de las normas de protección, a ver por qué la N388 ha cambiado, a hablar un poco de cuáles fueron los cambios, principalmente de la N388 y tener la experiencia en vivo con las pruebas de laboratorio que están en la N388, ¿sí? Las pruebas de resistencia mecánica. Entonces, empezando ahí por las normas.
Hay algunas normas alrededor del mundo que están relacionadas a guantes. Entonces tenemos, por ejemplo, en Argentina las normativas IRAM. Las otras partes de Latinoamérica siguen ahí la N388, que es la normativa para resistencia mecánica. Tenemos la N407, que es relacionada a riesgos térmicos. La ISO 23388, entonces la N388 va a tornarse una ISO, las dos son exactamente las mismas, pero va a ser una ISO, una norma internacional también. Y la ICEA 105 es la normativa de Estados Unidos para protección mecánica también. Y la NFPA, que también ahora habla sobre guantes, tiene algunos requisitos de guantes también. Entonces, básicamente, alrededor del mundo, todas estas son las normativas que tenemos ahí relacionadas a guantes y a protección de manos. Y bien, como saben, DuPont tiene su producto que es aplicado en protección de manos, que es el Kevlar. Que el Kevlar por sí solo tiene ahí una protección al corte y protección térmica muy buena, entonces es muy bueno para doble amenazas y cumple con todas esas normativas, llega ahí los niveles máximos de todas ellas también. Y bien, vamos a hablar un poquito más de ellos también, pero vamos a enfocar acá en la N388, ¿sí? Que sabemos que la IRA 3608 también, 3607, perdón, es lo mismo que la N388, es muy parecido, ¿sí? Con la N388, entonces los cambios se aplican también para los que están en Argentina, ¿ok? Bien, entonces enfoqueando ahí en la N388, que es relacionada a los guantes de protección contra riesgos mecánicos. Nosotros tenemos ahí 6 requisitos, 6 tipos de pruebas distintas para evaluar un guante. Y podemos ver en el pictograma que están representados ahí por números o por letras. El primer dígito que es un número es referente a la abrasión. Si la abrasión va de 1 hasta 4 y nosotros medimos los ciclos necesarios para romper la muestra, para desgastar. Entonces vamos a ver después de la prueba de abrasión, van a ver qué significa eso, qué son esos ciclos, pero básicamente entonces el primer dígito es abrasión. El segundo es la resistencia al corte por cuchilla circular. También llamamos de Coop test, o el test Coop, que es la prueba antigua de resistencia al corte. Yo digo antigua porque es la que siempre hacemos y la que estaba en la versión anterior de la norma. Aún tenemos esa prueba, aún está en la normativa, pero está ahí como en un tiempo de adaptación. La idea es que en la próxima revisión ya no se tenga más esa prueba, pero sigue ahí. Y lo que vemos en esa prueba es el índice de corte. Y el índice nosotros calculamos con los ciclos, ¿sí? Los ciclos que son necesarios para cortar la muestra. Vamos a ver más en detalle después de esa prueba también. El tercer dígito es la resistencia al desgarre, entonces la fuerza necesaria para romper la muestra. Y vemos ahí que el nivel es clasificado por la fuerza, que es el que está medida en Newton, ¿sí? Lo mismo ocurre con la perforación, que es la cantidad de fuerza que es necesaria para perforar la muestra. Y es el cuarto dígito del pictograma también, ¿sí? El quinto, entonces, es una de los cambios de la normativa. Tenemos la inclusión de una prueba de corte que llamamos TDM, que es envasada en la ISO 13997. Entonces, esa nueva prueba de corte ahora no se da más en números, pero sí en letras, que va desde A hasta la F, ¿sí? Y está relacionado con la fuerza necesaria para cortar la muestra. Y entonces esta prueba va mucho más de acuerdo con las otras que también, como desgarre, perforación, que también medimos la fuerza en Newton. Y entonces es una prueba que es más precisa, se puede confiar más
Y bien, está en la normativa, en el cambio justamente para mejorar, ¿sí? Para traer cosas mejores. ¿Okay? Nosotros vamos a ver esa mucho más en particular, ¿sí? Esa prueba después, entonces vamos a hablar un poquito más de ellas. ¿Okay? Y el último dígito que puede aparecer o no es la resistencia al impacto, ¿sí? Si el pictograma lleva la letra P al final, significa que el guante tiene resistencia al impacto. Si no lleva nada es porque no tiene la resistencia al impacto. Entonces, solo los guantes que tienen resistencia llevan la letra P. Es una inclusión también, es algo nuevo de la norma. Bien, ahora que hablamos más en detalles de cada una de las pruebas, vamos a hablar de los cambios, que fueran esos cambios. Entonces, básicamente tuvimos algunos cambios, pero ese fue el más importante, que fue la obligatoriedad de hacer la prueba de TDM. ¿Okay? Entonces, ¿qué teníamos en la norma antigua? Hacíamos la prueba de Coop test, que ocurría por una cuchilla circular que hacía el movimiento, siempre el mismo movimiento y pasaba varias veces en la misma parte de la muestra, ¿sí? Con una fuerza constante que no cambiaba, que es una fuerza de 5 newtons, ¿sí? Y ahí eso sí era adecuado cuando teníamos guantes que no tenían mucha protección, como guantes de carnaza, guantes de algodón, por ejemplo. Esa prueba se hacía bien para ese tipo de materiales. Pero cuando empezamos a tener guantes con más tecnología, hilos con más tecnologías, mezclas de Kevlar con otros materiales como acero, fibra de vidrio, mismo otros materiales sintéticos que son utilizados para hacer guantes, empezamos a ver que esa prueba ya no sabía, ya no podía, no tenía condiciones de medir la resistencia al corte de esos guantes con alta protección, ¿sí? Por eso se hizo necesario el cambio y la inclusión de la prueba de TDM como mandatoria, ¿sí? En la prueba de TDM vamos a ver después, pero lo principal es que siempre se cambia la cuchilla, ¿sí? Siempre se cambia. Entonces, no hay el riesgo de tener una cuchilla que es vieja o que ya no tiene filo, ¿sí? Lo que pasaba con esa prueba de la norma antigua, con el Coop test, lo que pasaba es que la cuchilla empezaba a perder el filo cuando en contacto con materiales como fibra de vidrio, o mismo acero, o materiales que tenían resistencia al corte de verdad. Entonces perdí el filo y lo que se veía es que el guante ya no era, la cuchilla ya no era más capaz de cortar el guante, ¿sí? Ya no podía más. Ya con ese nuevo método, siempre una cuchilla nueva, entonces siempre va a cortar, ¿sí? Y lo que hacemos es cambiar, variar el peso, la fuerza aplicada. Entonces, en el método antiguo, siempre la misma fuerza. En el método nuevo, siempre cambiando la fuerza. Y ahí se hace más parecido con las aplicaciones del día a día, ¿sí? Donde ponemos fuerza, donde cambiamos la fuerza que para hacer las actividades y ahí sí simula mejor el riesgo que tenemos. ¿Okay? Y bien, está clasificado ahí desde la A hasta F, donde la A empieza en 2 newtons de resistencia y la F es 30 newtons. Y ahí como pueden ver, tenemos las clasificaciones de qué es una resistencia baja, mediana o alta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se está utilizando ahora con el cambio. Y bien, ¿por qué ha cambiado la norma N388? Entonces, primer punto es que cada vez tenemos más tecnologías en la construcción de guantes. Hace 10 años teníamos guantes totalmente distintos de que tenemos ahora, ¿sí? Guantes, era en su mayoría guantes de carnaza o algodón o guantes de otros materiales que no tenían tanta resistencia, pero ahora
tenemos guantes ahí con mucho más tecnología, guantes súper delgados que se ajustan a la mano, hilos delgados, levianos, y que tienen aún más protección, ¿sí? Mezclas de materiales, como dice, Kevlar con acero o con otros tipos de fibras también. Y entonces el método que teníamos ya no servía, ¿sí? Ya no podía medir esa resistencia de los guantes con más protección. Por eso se hizo necesario el cambio. Y mira, la versión antigua de la norma era de 2003, ¿sí? O sea, casi 20 años hay con la misma normativa. La tecnología ha evoluido mucho más, ¿no? que la normativa. Entonces, por eso tuvimos ese cambio que consideramos que fue muy bueno para ese campo, para la industria de guantes, ¿sí? Y un otro punto es la normalización de las pruebas mundialmente. Entonces, antes lo que teníamos es que, por ejemplo, en Estados Unidos se hacía un tipo de prueba, en Latinoamérica se hacía otro tipo, en Europa otro, en Asia otro. Entonces, era muy complicado todo el proceso de comparar guantes y con la globalización, las importaciones, se hizo necesario tener una prueba solo para el mundo todo. Entonces ahora se pasa eso. En Estados Unidos se hace la misma prueba que acá, que en toda Latinoamérica, que en Europa y bien, todo el mundo. Entonces se hace mucho más fácil. Y tenemos más niveles ahora también. Antes iba de 1 hasta 5, ahora tenemos de la A hasta F. Entonces es más fácil o se tiene más confianza para elegir el guante más adecuado a su tipo de riesgo o la protección necesaria. ¿Sí? Entonces, algunos de los motivos por qué ha cambiado esa norma. Y la parte, lo que es bueno también es que ahora se empieza a ver de verdad cuáles son los materiales que en verdad resisten, que tienen protección al corte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algodón y cuero, que antes eran ahí nivel 2, a veces 3, ahora con esta nueva norma llegan al nivel A, entonces, que es el mínimo, o sea, tienen una protección muy, muy baja o casi no tienen la protección, ¿sí? Y los sintéticos como polietileno, que antes daban nivel 5 por el punto que sacaba el filo de la cuchilla, ahora es como nivel C. Entonces, antes era un guante con alta protección y ahora es una protección mediana, ¿sí? Y ya como vemos con algunos guantes de Kevlar, hechos con hilos de ingeniería, que antes eran 5 y ahora son E, o sea, eran altos y continúan altos. ¿Sí? Entonces se ve ahora mejor los materiales que tienen más resistencia. ¿Sí? No, el resultado del pictograma no es una confusión de la prueba que se hizo, no, en verdad se puede confiar. Y bien, ahí tenemos unos ejemplos de guantes comerciales que un guante, por ejemplo, ahí el de arriba, un de polietileno de HPPE, que antes era el nivel 5 y ahora pasa a ser nivel C, entonces pasó de alto para mediano. Y el de Kevlar, un específico guante de Kevlar que era nivel 5 también, ahora pasa a ser F, entonces continúa alto. Entonces, bien, se puede tener una idea que ahora es más fácil, ¿sí? Si necesitas de un riesgo mediano, ya sabe qué guante tienes que elegir y si es alto y así se va. ¿Okay? Entonces, y bien, ahora vamos para la parte de demostración de laboratorio, ver en la práctica un poco de todo eso que hablamos, ¿sí? Vamos a empezar con la prueba de abrasión, seguido por la prueba CUP, el CUP test. Después vamos a hablar del TDM. Y por último, vamos a ver una unidad de demostración de corte de DuPont que llamamos de cámara de tortura, pero está relacionado ahí a la resistencia de guantes también, ¿sí? Bien.
Vamos a empezar con la prueba de abrasión, como decía antes. Entonces, ese es el equipo que están viendo ahí, es el equipo de abrasión. Entonces, acá tenemos una lija. Eso también fue uno de los cambios de la normativa. Entonces, que está en naranja acá es una lija. Esto fue uno de los cambios de la normativa porque se cambió el granulaje de la lija también. Y bien, se hizo un poco más, también más agresiva, por así decirlo. La muestra tomamos de la palma del guante, ¿sí? Y ponemos en el soporte, como está acá. Y vamos a poner en contacto con la lija, ¿sí? Entonces ponemos acá el guante en contacto con la lija. El equipo ya hace la programación de cuántos ciclos tiene que hacer. Y ahí, bien, empezó con la prueba. El propio equipo ya hace el contaje, ¿sí? Y se ve cuánto tiempo va a llevar hasta que el guante se rompa. ¿Okay? El movimiento también que hace el equipo es como que una figura de Lissajous, que es una figura que va contando ciclos. ¿Sí? Entonces, básicamente, es como hacer. Acá mira que ha escapado la muestra, entonces yo voy a parar. Pero básicamente lo que tenía que pasar es que ese guante va a pasar ahí por varias veces, varios ciclos, y el equipo cuando llega, por ejemplo, a 100 ciclos de abrasión, nosotros paramos el equipo para solo, ya detecta eso y hacemos la evaluación si hubo o no un rompimiento. ¿Sí? Acá, por ejemplo, es una muestra que ya hicimos como 100 ciclos, y se puede ver que aún no se observa ningún hoyo o nada de eso en la muestra, entonces continuamos, ¿sí? Y ahí cuando continuamos, vamos a los demás. Entonces, básicamente, vamos primero a 100 ciclos de abrasión. Si pasa de 100 ciclos, vamos a 500 ciclos. Si pasa de 500, vamos a 2000. Si pasa de 2000, ahí vamos a 8000, que es el máximo, que es el nivel 4. ¿Sí? Y bien, de acuerdo con el número de ciclos, vemos cuál es la resistencia de la norma, ¿sí? de igual. Pero así se hace la prueba de abrasión. ¿Sí? Está muy relacionada con la durabilidad, entonces muchas personas ven la abrasión como la durabilidad del guante. Depende un poco, pero sí también se puede decir eso. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la prueba de abrasión, es más sencilla, no hay mucho que hacer, que el equipo hace todo básicamente. Es solo para que vean. ¿Okay? Bueno, ahora vamos para hacer la prueba de Cook Test. Entonces vamos a cambiar acá la cámara para que vean el equipo de Cook Test. Okay. Bien, el Cook Test, como decimos, la cuchilla es circular. ¿Sí? Entonces la cuchilla es esta, ¿sí? Es circular y como dice, pasa varias veces en la misma parte de la muestra, entonces a veces no es muy indicable. ¿Y cómo se hace esta prueba? Se hace por comparación. Nosotros tenemos que medir la resistencia de una tela de algodón, que es una tela padronizada como esa, y comparar con la resistencia al corte de la muestra. Entonces yo pongo acá en el soporte, pongo el algodón y el otro soporte yo pongo la muestra.
acá, por ejemplo, nosotros vamos a poner una muestra de algodón. La normativa pide que se saque el guante, se saque el cuerpo de prueba en la muestra en la diagonal, ¿sí? Con un ángulo de 45 grados, por eso se sacó así, en la diagonal del guante. Y bien, una vez que se tenga la muestra, se pone también en el corte. Y bien, como dice, básicamente lo que se hace es comparar las dos, ¿sí? El método funciona de esta manera. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Primero, vamos a medir la resistencia del algodón padrón, que es padronizado. Y el número, tenemos acá el número de ciclo, acá está un 1.2. Entonces, 1.2 marcamos, tomamos nota de ese valor y vamos para la muestra. Medimos entonces la resistencia de la muestra. 1.8. Ahí volvemos al algodón padrón. Siempre tomando nota de los resultados. Medimos el algodón padrón, volvemos a la muestra de algodón. Y eso se hace por 5 veces. ¿Sí? Entonces es necesario hacer 5 cortes en la muestra, en este caso en este guante de algodón, se hace 5 cortes para determinar la protección que tiene. ¿Okay? Y siempre también se vuelve al algodón padrón para poder comparar. Después les voy a mostrar cómo se hace el cálculo y ahí van a ver la diferencia que tiene. Acá tenemos el guante de algodón, los cortes que tuvimos. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es testar, probar un guante que tiene fibra de vidrio en la composición. Como yo dije, uno de los problemas de esa prueba es que materiales como fibra de vidrio sacan el filo de la cuchilla. Y ahí lo que se empieza a ver es que la cuchilla ya no tiene más el poder de cortar. ¿Sí? Si no tiene el poder de cortar, empieza a ser como una abrasión y ya no corta más el guante. Ya no, el guante no se corta. ¿Sí? Por eso muchos guantes son nivel 5 de protección. No porque el guante tiene una super protección, pero sí porque la cuchilla ya no tiene más filo. ¿Sí? Vamos a poner acá en ese guante que tiene fibra de vidrio y ver qué va a pasar. Aquí, como dice, tenemos un peso que es fijo de 5 newtons, que siempre está haciendo la misma fuerza. La cuchilla hace siempre el mismo movimiento, pasando siempre en la misma región del guante. ¿Sí? Y como pueden ver, va y vuelta muchas veces. ¿Sí? Ya podemos ver que está aquí a mucho más tiempo, por ejemplo, que el algodón. ¿Sí? El algodón. Lo que está pasando acá en este momento es que la fibra de vidrio está sacando el filo de la cuchilla y por eso no corta. Simplemente no corta. Porque la cuchilla no tiene más filo. ¿Sí? Y ese también fue uno de los cambios de la normativa. Antes, con la norma antigua, no teníamos como un número para parar. ¿Sí? Seguimos como que esperando hasta que se corte ese guante. Y lo que pasaba es que a veces no cortaba nunca. Entonces, cada laboratorio, cada organismo certificador paraba en un punto específico. Y como, yo voy a parar en 100 ciclos, yo voy a parar en 300, o que sea, cuanto sea. Pero no había no era padronizado. Y con la actualización, uno de los puntos que fueron actualizados es que ahora tiene que parar en 60 ciclos. Sí, es obligatorio parar en 60 ciclos. Entonces, lo que vemos ahora es que con 60
Chicos, a veces el resultado de protección cambia. Cambia porque no tenemos... yo voy a mostrar acá en el próximo slide que tenemos como que un cambio en la manera que se hace el resultado. ¿Sí? Entonces yo voy a poner acá el slide para que vean. Bien, entonces antes lo que teníamos era... lo que teníamos antes era... Siempre hacíamos, déjame poner acá la tabla, entonces siempre hacíamos ahí. Primero el algodón, después la muestra y luego después el algodón nuevamente. Y siempre registrando los valores, ¿sí? Y calculamos el índice de corte, que es calculado de acuerdo con la fórmula que ven ahí, ¿sí? Y al final teníamos el índice, ¿sí? Al final teníamos el índice, que en ese caso es de 57.9, ¿sí? Ya ahora con la actualización, lo que tenemos es, mantenemos de la misma manera, algodón, muestra, algodón, ¿sí? Pero ahora hay que parar en 60. Entonces acá es como una simulación del mismo guante siendo probado por la norma antigua y por la nueva norma. Uno parando en 300, que antes se podía hacer, no tenía un número para parar, pero ahora es obligatorio parar en 60. Y ahí lo que pasa es que ahora el nuevo índice es diferente. Antes teníamos un guante con un nivel 5 muy alto, ¿sí? Muy arriba de 20. Ahora tenemos un que está abajo de 20. Entonces ahora, antes teníamos un guante nivel 5 y ahora nivel 4. Y eso solo porque cambió eso, solo porque ahora es obligatorio parar en 60. Entonces a veces se puede ver un guante y decir, pero ese guante era nivel 5, ¿qué pasó? A veces puede ser eso, ¿sí? Puede ser que por ese cambio ahí en la manera de hacer la prueba y al final el resultado se tenga eso, ¿sí? Pero eso también es bueno porque significa que han como que mejorado esa prueba. Entonces, guantes que antes eran nivel 5 muy altos, ahora ya no son tanto. Entonces, es una manera también de mejorar, ¿ok? Bien, ahora entonces vamos para la prueba de TDM, ¿sí? Yo voy a poner acá ya el cálculo del resultado para que sea más fácil comprender lo que voy a decir. Pero vamos a poner acá la cámara en el TDM para que veamos entonces. Bien. Entonces el TDM es de este equipo que ven acá, el equipo rojo. Y bien, ¿cómo funciona? Acá nosotros ponemos el peso, ¿sí? Yo dije que el otro equipo, el peso era fixo, ¿sí? La fuerza era siempre la misma. Ahora con ese nuevo equipo se cambia la fuerza. Entonces yo tengo pesos distintos para poner ahí, por ejemplo, de 1000 gramos, de 500 gramos, y ahí yo puedo variar esos pesos. Bien, cuando yo varío esos pesos, yo también varío la fuerza que está siendo aplicada y la distancia que va a tener el force. Bueno, ese es el soporte. Entonces, voy a poner acá, entonces, ese es el soporte de muestra que tenemos. Entonces, yo tengo como una fita aquí de cobre, que va a hacer el contacto eléctrico y determinar, él va como que reconocer el corte, ¿sí? Va a hacer la detección eléctrica del corte. Y bien, tenemos aquí algunas muestras para probar. Vamos a empezar con una muestra de cuero, de carnaza, ¿sí?
que fue sacado de la palma del guante de la misma manera que vimos antes, en la diagonal. Bien, entonces ponemos como que el guante posicionado en el soporte y luego ponemos acá en el equipo. La cuchilla, les voy a mostrar, es una cuchilla rectangular, distinta de la otra, y la ponemos hacemos entonces la selección del peso. Y yo voy a empezar con un peso de 200 gramos solo para ver qué va a pasar. ¿Sí? Entonces voy a poner acá 200 gramos. Y vamos aquí, acá en ese visor, en esa tela, en ese visor yo veo la distancia. El resultado que el equipo me da es la distancia que la cuchilla ha caminado hasta cortar. ¿Sí? Si pueden observar la gráfica que tiene en la pantalla también, nosotros tenemos una gráfica de distancia de corte por fuerza aplicada. Entonces, básicamente es eso, la distancia la tengo acá, la fuerza la pongo en el equipo y la voy variando, ¿sí? Como está en la gráfica, varío el peso y tengo distancias distintas. Entonces, vamos a empezar acá. Entonces, yo pongo la cuchilla en contacto con el guante y empezó el corte. Bueno, tenemos ya, no sé si es posible, creo que no, pero está aquí 8.3. Entonces la cuchilla ha caminado 8.3 milímetros. ¿Sí? Y bien, cambiamos la cuchilla. Como dice, en la otra prueba se puede reutilizar la cuchilla muchas veces, pero en este caso se cambia la cuchilla a cada prueba, a cada nuevo corte. ¿Sí? Entonces son muchos. Otro punto, en la prueba CUP hacíamos 5 cortes para determinar la resistencia de un guante. Ahora con esta prueba tenemos que hacer 15, al menos 15 cortes. Entonces tengo que repetir ese proceso como que 15 veces para tener al final la resistencia del guante. Entonces yo posiciono la cuchilla y empiezo a cortar nuevamente. ¿Sí? Ahí ahora cortó con 6.0. ¿Sí? Entonces, como dice, yo voy haciendo eso por 15 veces. Pero ¿qué tengo que hacer también? Tengo que variar el peso, variar la fuerza. Yo voy a, por ejemplo, poner una fuerza de 500 gramos. Todo para les mostrar. Porque, ¿cuál es la lógica? La lógica es que cuanto más fuerza tengo, más rápido corta el guante. ¿Sí? Entonces, en teoría, si quiero que lleve más tiempo para cortar, tengo que sacar peso. Pero lo que voy a hacer ahora es poner más peso para que vean cómo que corta mucho más rápido. Entonces ahora tengo 500 gramos. Ya se cortó. Se cortó con 1.8. ¿Okay? Entonces, esto yo voy como que variando los pesos y teniendo valores distintos acá. Ahora vamos a cambiar de muestra para ver el comportamiento de otros. Poner aquí un guante de polietileno. ¿Sí? Acá está. ¿Bien? Bueno, voy a empezar ya con los 500 gramos. A ver qué pasa. Ya se cortó. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que es mucha fuerza para ese guante, que ese guante no resiste a esa fuerza.
que hay que disminuir, poner menos peso, porque es mucha fuerza. La norma de TDM dice que el mínimo que tenemos que tener de distancia caminando por la cuchilla es de 5 milímetros, ¿sí? Entonces necesitamos el mínimo 5 milímetros. Entonces hay que encontrar el peso que va a hacer con que la cuchilla camine solo eso. Entonces ahora te voy a poner solo 200 gramos acá y hacer nuevamente el corte. Y ahora con 200 se ve que paró con 24. O sea, ya está más adecuado, ¿sí? Ya es más que el mínimo de 5. Y ahí bien, lo que hacemos básicamente es nuevamente hacer 15 veces variando el peso para tener resultados de distancia entre 5 y 50 milímetros. Si miran ahí en la gráfica, en la parte derecha, puede ver que yo tengo que tener como que 5 cortes entre 5 y 15, 5 cortes entre 15 y 30 y 5 cortes entre 30 y 50. ¿Sí? Entonces, para al final tener la resistencia de ese guante. ¿Sí? Ahora vamos a intentar probar un guante de Kevlar, hecho de Kevlar, con un baño ahí que tiene como un recubierto. ¿Sí? Sacando de ese guante. ¿Sí? Saco aquí de la palma de ese guante. Entonces, yo voy a posicionarlo acá nuevamente en el soporte y poner para probar. Entonces voy a empezar con 200 gramos, a ver qué pasa. Y básicamente así que se hace esa prueba. Se va como que cambiando los pesos, viendo la resistencia del guante y como que determinando cuál es el resultado final por la gráfica. ¿Sí? Mira, aquí no cortó. Significa que ese peso está muy pequeño. Hay que poner más peso. Entonces yo voy a poner el peso de 500 gramos. Otra cosa que creo que no he hablado aún es que también siempre se cambia la posición de la muestra. ¿Sí? Entonces siempre se hace el corte en una región distinta de la muestra. Y ahora con 500 gramos, a ver si corta. Bueno, también no cortó. Entonces, ¿qué significa? Poco peso aún. Hay que poner más peso. ¿Ok? Entonces, vamos a poner más peso. Yo tengo 500 gramos acá. Voy a poner más 1000 gramos. ¿Sí? Yo voy a poner más 1000. Y ahí voy a tener en total 1500 gramos. La cuchilla. Hay que retornar la cuchilla a la posición original. Y ahí empezamos nuevamente. Ahora entonces con 1500 gramos. A ver si corta.
Entonces ahora cortado con 36 milímetros, ¿sí? Entonces, después de 36 milímetros, ha cortado con 1500 gramos. Y bien, una vez más, tendría que hacer como que 15 veces de encontrar los pesos dentro del rango que está ahí. ¿Y qué significa el resultado final? Se ven ahí en la gráfica, tenemos en amarillo a 11.4 newton. ¿Qué significa eso? Significa que el 11.4 newton es la fuerza necesaria para que el guante corte después de que la cuchilla tenga caminado a 20 milímetros. Se ve en la gráfica, tomo como la posición de 20 milímetros para determinar cuál es la fuerza. ¿Sí? Entonces se ven acá, tengo los cortes que se intentó hacer y el último que cortó. ¿Sí? Los otros de carnazo, vemos ahí que se cortaron mucho más, y el de polietileno también, los cortes que se obtuvo. ¿Okay? Entonces, básicamente, esta es la prueba de TDM. Y si la resistencia ahí está entre 2 y 5 es nivel A, entre 5 y 10 es nivel B, 10 y 15 nivel C, 15 y 22 D, 22 y 30 es E, y arriba de 30 son es nivel F, ¿sí? Y solo para que recuerden esa fuerza, es muy importante mirar la fuerza, ¿sí? Porque a veces el guante puede ser un nivel E, pero un nivel E 22 o un nivel E 28, por ejemplo. Entonces, es importante mirar la fuerza que resiste el guante. Y bien, puede ver que esa prueba es muy distinta de la otra, es más complicada, es más compleja, pero también es más fácil de ver la similaridad que tiene con la aplicación real, porque cambiamos la fuerza, cambiamos la manera de exponer el guante a un riesgo de corte, siempre con una nueva cuchilla, que está siempre con el filo nuevo. Entonces, por eso que se considera que esa prueba es mejor que la otra, ¿sí? Y ha mejorado la manera con que se hace la evaluación de los guantes. ¿Okay? Bien, entonces, ahora vamos para la última demostración, que es de la cámara de tortura. Y bueno, vamos entonces a ver el otro equipo. Bien, entonces, esta es lo que llamamos de cámara de tortura. Básicamente tenemos que acá esa caja circular con muchas navajas dentro. Entonces tenemos como 24 navajas acá. ¿Sí? Y lo que hacemos es poner 3 guantes distintos que van a estar ahí sobre el mismo riesgo. Lo que me gusta de esa prueba es que podemos ver la resistencia, el performance de los guantes con los mismos riesgos, ¿sí? Misma fuerza, mismas navajas, todo igual. ¿Sí? Y ahí vemos la diferencia que hay entre ellos. Nosotros vamos probar un guante de algodón, un guante de Kevlar y un guante de carnaza. Y vamos a poner los 3 juntos y evaluar la resistencia que tiene. Estos guantes fueron como llenados con unas bolitas aquí para que parezca que tenga una mano dentro del guante y para que tengan el peso también, como que para simular una mano que es baja o pasa por una navaja. Y también el propio peso va como que ocasionar los cortes. Entonces, cuando empezaron los cortes, nosotros vamos a ver que van a salir las bolitas, van a salir, es muy fácil ver a qué momento ocurren los cortes, ¿sí? Porque se empiezan las bolitas saliendo y hace como también el ruido de ellas. Y bien, esa prueba no es normalizada, pero es muy visual.
se ve muy bien la diferencia de resistencia de esos tres materiales, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Y cuando empezar a cortar algunos de los guantes, yo paro. ¿Sí? Bueno, ya pegué algunas bolitas, pero voy a esperar un poquito más. Para que más. Bien. Así podemos evaluar. Entonces, vamos a empezar acá, entonces el guante de izquierda. Entonces, vemos ahí que no hay ningún corte, ¿sí? Continúa como que íntegro. El guante de carnaza, a ver, bien, vemos acá, en esta parte que hay un corte, ¿sí? Acá también tenemos otro en el dedo, tenemos acá también algunos en la parte de arriba de la mano, entonces ya hay algunos cortes. Y el guante de algodón también se ve como que un corte en la lateral acá. ¿Sí? Entonces, con 29 segundos, ya se empezó a ver corte en las dos, en el guante de carnaza y de algodón, y el de quebra aún no vimos ninguno. ¿Sí? Vamos a poner por más un tiempo ahí. A ver. Yo. Aí você empezar a oír más ruidos de las bolitas que van saliendo de los guantes. Bien. Vamos a dejar aquí hasta un minuto. Vamos a tomar y vemos qué pasa. Después de 1 minuto y 5 segundos, vamos a ver ahí que comenzamos bueno. Entonces, el guante de Kevlar, una vez más, no se ve ningún corte aún. Todavía no ha cortado. El guante de carnaza, por su vez, ya tenía algunos cortes, ahora tiene como que muchos más. ¿Sí? Se ve las bolitas saliendo, acá en la palma, algunos que son más grandes también. ¿Sí? Y el de algodón también se ve muchos otros cortes. ¿Sí? Las bolitas salen, bien. Se ve que se han cortado. Entonces, como dice, básicamente, acá podemos ver la diferencia de resistencia que tienen los tres guantes a los mismos riesgos, ¿sí? Mismas cuchillas, todo igual. Y el guante de Kevlar ya lo dejamos acá por muchas horas y nunca ha pasado nada, nunca ha cortado, nunca hemos tenido ningún corte, porque es un material que tiene resistencia al corte. ¿Sí? El algodón y la carnaza no son hechos para eso, son materiales naturales que no tienen esa resistencia. ¿Sí? Por eso es tan visual ver esa diferencia de resistencia. ¿Sí? Y bien, ahí como último punto que tenemos es, pero siempre mencionar, pero Kevlar está muy costoso, ¿sí? El guante de carnaza y de algodón son más baratos, son más económicos. Pero bien, hay que evaluar todo el largo plazo, ¿sí? Entonces, a largo plazo, al final de muchos días de trabajo,
y el guante de Kevlar tiene una resistencia muy alta. ¿Sí? Entonces, y además de la resistencia, de tener más tecnología, un guante a veces más mediano, que se ajusta mejor a su mano, con que se puede como que manejar cositas pequeñas ahí. Y también, mismo así, dura mucho más tiempo. ¿Sí? A veces el algodón en la carnaza es más económico, pero hay que cambiar 1 o 2 veces por día. Y ya con un guante de Kevlar, se puede utilizar el mismo guante varias veces. Entonces, por eso hay que evaluar a largo plazo, no el costo individual. Y además de eso, el Kevlar, por ejemplo, se puede lavar. Y el lavado no afecta la performance del guante. No va a afectar la resistencia al corte o la resistencia a temperatura. No va a encoger, entonces el guante no encoge con el lavado. Reutilizando un guante de Kevlar se gasta menos con el descarte que tendría con otros tipos de guantes. Y bien, a largo plazo siempre va a tener ahí el mejor costo-beneficio. ¿Sí? Nosotros hicimos pruebas ahí con hasta 10 tipos de lavado y siempre hemos tenido, nunca hemos perdido resistencia. Y entonces eso garantizamos que se puede lavar, se puede reutilizar. Entonces así se puede hacer un material que tiene más resistencia, más tecnología y también no tener más costo por eso. ¿Sí? Bien, de la parte técnica de eso, si tienen dudas pueden poner ahí en el chat que vamos a contestar en algunos minutos, pero ahora Rayane va a hablar un poquito del premio DuPont, que es una novedad que tenemos ahí. Entonces, tienen ahí con ella. Okay. Hola a todos, buenas tardes, disculpe por los problemas técnicos. Mi nombre es Rayane Leiva, soy responsable por la parte de comunicación acá en Brasil del DuPont Personal Protection y me gustaría hablar con ustedes hoy sobre nuestro primer premio DuPont. El primer premio DuPont es una iniciativa que empezamos en Brasil hace 10 años, donde reconocemos las buenas prácticas de seguridad y salud del trabajador dentro de las industrias con los usuarios finales. Entonces, después de muchos años, decidimos traer esta oportunidad para ustedes de toda Latinoamérica también para participar y también serem reconocidos por sus buenas prácticas. Entonces, con este premio, nuestro objetivo es recibir historias y casos de éxito donde nuestros productos trajeron beneficios para dentro de sus empresas, sea con Kevlar, con Nomex o Tyvek. Bueno, este es un poco de nuestro quivillo, de nuestra campaña de nuestro primer premio DuPont, que probablemente están mirando en nuestros canales digitales, nuestro blog, LinkedIn y todo, donde también están las artes en nuestro sitio y todo de las inscripciones que empezaron en mayo de este año y van hasta octubre. Entonces es un poquito de nuestra campaña. Y como les dije, entonces ahora tenemos la categoría internacional para que ustedes puedan participar. Pueden escribir un caso de éxito en un Word o PowerPoint contándonos cómo nuestros productos trajeron beneficios o reducción de costos o vidas que fueron salvas o más conforto o qué esté pasando en sus empresas de los beneficios. Entonces todos los países de Latinoamérica, acá tenemos solamente algunos, pero todos pueden participar, escribir esta historia. También tenemos la categoría influenciador del año, donde ustedes van a grabar un video de hasta 1 minuto en la horizontal
con un resumen de lo que escribieron en su caso de éxito. Entonces, hola, mi nombre es Rayane, trabajo en DuPont, tuve este problema, tuve esta solución y acá están los resultados. Estos videos van para nuestro sitio y el video con más likes va a ganar la categoría de influenciador del año, o que es diferente de la categoría internacional, donde vamos a recibir los casos y tenemos un comité externo a DuPont con jurados de las revistas de CIPA, de protección, de profesores y profesionales del mercado que van a evaluar los casos y vamos a tener los grandes ganadores. Entonces, para el primer ganador de la categoría internacional va a ganar un viaje para Estados Unidos con todo pago por DuPont para conocer nuestro museo, la sede de DuPont y también una de las ferias más reconocidas del mercado de seguridad. El segundo lugar va a ganar un laptop y el tercer auriculares. Para la categoría de influente del año va a ganar una GoPro. Bueno, y registrarse es muy fácil. Tienen solamente que ingresar en nuestro sitio, que voy a poner en el próximo slide. Van a clicar en uno de estos botones rojos y van a llenar con sus informaciones. En el primer espacio van a hacer el upload de su caso de éxito en PDF y el segundo van a poner de forma opcional el upload del video para concurrir también a la categoría adicional influente del año. Bueno, acá está nuestro sitio. En nuestro sitio tenemos un espacio para dudas que pueden preguntar todo lo que quieren saber. Tenemos también todos los meses webinars que enviamos invitaciones para ustedes por correo y también por WhatsApp, con todas las informaciones y contestamos dudas también. Y los grandes ganadores van a ser anunciados en un evento virtual que vamos a anunciar también. En nuestro sitio también tienen todas las empresas que ya participaron y fueron ganadores y también lo que ellos escribieron para que ustedes tengan como inspiración. Les deseo buena suerte y espero tener a algunos de ustedes como nuestros ganadores de este año. Comparto también nuestro blog Hablando de Protección, donde tenemos contenidos nuevos todas las semanas sobre seguridad y salud, y también nuestro SafeSpec, donde van a encontrar nuestro portafolio completo con todas las informaciones técnicas de nuestros productos. Ahora voy a llamar a Lini, que va a contestar sus dudas sobre el entrenamiento. Muchas gracias. Hola de nuevo. Entonces vamos a las dudas. Yo veo que tengo algunas acá. Entonces, lo primero que veo es, o sea, la nueva norma también se ha cambiado los demás aspectos a evaluar como abrasión, punción y desgarro. No, punción y desgarro continúa lo mismo, lo que era antes. Lo que cambió en abrasión, como dice antes, fue la lija. Sí, la lija ha cambiado un poco, el granulaje de la lija, la especificación técnica, pero hizo la prueba más, un poco más agresiva, por así decir. Entonces, es solo lo que ha cambiado en la abrasión, ¿sí? Y después el corte e impacto. Punción y desgarro continúa lo mismo. ¿Sí? El próximo, la cuchilla del estudio antiguo gira o se mantiene fija. Si gira, no sé si pudieron ver en el video con las imágenes, pero gira, pero siempre en torno de su propio eixo, de sí propia. Entonces, pero sí gira. Pero ¿cómo está? Siempre en la misma región del guante, acaba por siempre, por como que tener el filo quitado. ¿Ok? ¿Cómo se define el filo? ¿Es normado? ¿Tiene algo especial? ¿De qué material es? Sí, se define el fijo por el algodón padrón que hacemos siempre antes y después de la norma. Entonces, el algodón padrón es que mide el filo de la cuchilla. Si, por ejemplo, si yo hago el corte en el algodón padrón, voy a la muestra, hago el corte a la muestra. Cuando yo vuelvo al algodón padrón, si me da 3 veces el valor que yo tuve en la primera vez, significa que la cuchilla ya no tiene el filo.
sí, que ha quitado el filo. Entonces, es decir, si hago el corte en el algodón padrón y tengo por ejemplo, un ciclo para cortar, hago la muestra, vuelvo al algodón padrón. Si tengo, por ejemplo, 4, significa que esa cuchilla ya no sirve más. ¿Sí? Entonces, eso que es utilizado. ¿Okay? Está en la norma lo que pregunte sobre las cuchillas y la velocidad de avance de la cuchilla. Sí, todo eso está determinado por la norma y el equipo también está programado para que que siga la velocidad que pide la norma. Tanto la prueba antigua, el CUP, cuanto TDM. En la norma tiene la velocidad, ¿sí? Y también el tipo de cuchilla, el material, mismo el ángulo de corte que tiene la cuchilla, todo está en la norma. Y ahí hay como que fornecedores autorizados de cuchilla que hacen la cuchilla de acuerdo con la norma. ¿Sí? Eso tiene. Aparte del precio, ¿cuál es la ventaja competitiva versus Dyneema Diamond? Creo que es Dyneema Diamond. Bien, hay algunas, pero lo principal, aparte de precio, hay también protección térmica. Entonces, si necesita protección térmica, no puede utilizar un guante de HPPE, que es, por ejemplo, Dyneema Diamond. Resistencia al corte. Entonces, como vimos, cuando vamos al TDM, vemos que la resistencia al corte de Kevlar es mayor. Dyneema Diamond muchas veces, casi siempre lleva fibra de vidrio en su composición también. Entonces, por eso en la prueba antigua tenía un resultado muy bueno, porque la fibra de vidrio quitaba el filo del guante, pero ahora vemos una resistencia mayor de Kevlar, principalmente los hilos de ingeniería que llevan acero, fibra de vidrio o cosas así. ¿Sí? Entonces, los dos. Y el lavado, la posibilidad de hacer el lavado. El guante de HPPE no es muy indicado para lavarse porque a veces es necesario utilizar temperatura para lavar y ahí ya es un punto que no se puede lavar el guante de HPPE y también se encoge. Hay un encogimiento y a veces las fibras de vidrio también se rompen. Entonces, las principales, la reutilización con el lavado, la resistencia al corte y también se puede tener ahí guantes a veces más livianos. ¿Sí? Me pregunta si puedo compartir los slides. Sí, podemos. Vamos a enviar los slides a los que están conectados. Pero si necesitan también de alguna otra información, pueden contactarnos a mí o a Ryan. Mi correo es aline.mora@dupont.com. ¿Sí? Me pregunto si hay ensayos de temperatura. No tenemos acá en ese laboratorio, está en el otro, los ensayos de temperatura, pero son hechos de acuerdo con la N407, pero hay el calor de contacto, radiativo, convectivo, hay las pruebas también de calor, pero podemos hacer en un próximo webinar, una buena sugerencia. ¿Sí? Las cuchillas de la prueba TDM-100 se pueden volver a utilizar si les restaura el filo. No se puede volver a utilizar. Eso es un problema que siempre que se utiliza una cuchilla hay que tirarla a la basura. No sirve más. Y eso es una exigencia de la norma, no va a cambiar porque es la manera de garantizar que no vamos a tener el mismo problema con la prueba antigua. ¿Sí? La prueba antigua lo que pasaba era eso. Se reutilizaba siempre la misma cuchilla y ahí lo que pasaba es que teníamos siempre guantes con altísimas resistencia al corte, pero porque la cuchilla no cortaba más. Entonces, para la cuchilla de TDM, siempre una nueva para cada corte. ¿Sí? ¿Qué tipo de granulado se usa en la lija para la prueba de abrasión? Si me acuerdo bien, creo que es 180, pero puedo confirmar eso, pero estoy casi segura es que es 180 el granulaje. Sí. Los fabricantes de guantes ya deben hacer con esta nueva adaptación de la norma N388. Eso varía de país para país, ¿sí? Pero la mayoría de ellos sí.
Argentina, por ejemplo, ahora está como que en la fase de, ya se hizo la actualización en el comité normativo, está como que en consulta pública por algunos meses, pero la idea es que en los próximos meses ya tengamos la norma nueva en Argentina, pero en otros países de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, los otros, sí, ya se hace la norma nueva, sí. Para temperatura, ¿qué información podemos solicitar en guantes? Yo creo que la más importante es calor de contacto, ¿sí? Esa inflamabilidad. Si tiene el riesgo de fuego repentino, flamabilidad es muy importante, porque flamabilidad va a medir cuánto tiempo el guante sigue prendiendo fuego después de contacto con el fuente de calor, ¿sí? Y el calor por contacto. Calor de contacto es el tiempo que la temperatura lleva para pasar de la superficie caliente para su mano. Entonces, esos dos son los más utilizados. Y calor de contacto yo pienso que es lo más importante ahí, cuando se tiene el riesgo de, cuando se tiene que manejar cosas calientes. La vida útil del guante. Bueno, esto depende mucho de la aplicación, ¿sí? Entonces, depende del tipo de material que se va a manejar. Entonces, nosotros vemos que en general, pero para aplicaciones muy generales, como que entre 3 a 5 días. Pero, por ejemplo, para otros tipos de aplicaciones, el guante que yo estaba utilizando, por ejemplo, ya tengo hace meses, porque son aplicaciones más livianas, más grandes, pero depende del tipo de aplicación. Decimos ahí entre 3, 5 días, pero hay guantes que duran 10 días, eso depende mucho. Lo ideal es hacer un estudio ahí completo en su empresa, por ejemplo. Nuestros parceros que hacen guantes siempre disponibilizan muestras para que se haga esa prueba. Entonces, se pone ahí para dejar probando el guante por un tiempo y vemos cuánto tiempo dura, ¿sí? Esto es muy común hacer. Deja el guante un tiempo, se ve cuánto tiempo va a durar y ahí se define, porque eso depende mucho, mucho de la aplicación. ¿Sí? Así les puedo enviar todo eso en PDF también. ¿Desde cuándo comienzan estas nuevas normas? La actualización fue en 2016, entonces en Europa empezó en 2016. Acá en Brasil, por ejemplo, empezó en 2017 o finales de 2017. En Argentina va a empezar en los próximos meses, pero los otros países ya están. Entonces, vino caminando desde 2016 cuando se hizo en Europa, ¿sí? Bien, creo que estamos ahí ya en el tiempo. Si tienen más preguntas también me pueden enviar o enviar en el site de PON. Y bien, si necesitan informaciones, estamos siempre a disposición de ustedes. Agradezco mucho su tiempo, su participación, las cuestiones y bien, espero verlos en nuestro próximo webinar ahí, que vamos a hacer también del laboratorio y creo que va a ser de mucha información para ustedes, ¿sí? Muchas gracias y tengan todos un buen día.